época ya de Navidad, ya hay luces en los hogares, luces, aunque no estén encendidas, en nuestro árbol, pero estarán luces que nos recuerdan que la Navidad se acerca. La idea de futuros regalos ya empieza a apoderarse de niños y de no tan niños, hay que reconocerlo. A mí también me gustan mucho los regalos. El calendario de Adviento, que curiosamente se vende ya en todos los supermercados, nos va acercando, al igual que estas velas, día a día, con muchos nervios, a la fiesta, al día, al momento único. No ha habido otro como ese. Los anuncios de televisión nos empujan a desear que llegue cuanto antes el día 24, la noche del 24 al 25. Ya hay, evidentemente, muchísima expectación porque sabemos lo que se acerca. Los profetas lo habían anunciado. Muchos profetas lo habían dicho. El Salvador vendría. Lo vimos la semana pasada en Isaías capítulo 9. El profeta Isaías, como ningún otro, anuncia de antemano la llegada del Mesías. Algunos en el pueblo de Dios habían perdido la ilusión. De hecho, la ilusión no estaba, pues había pasado el tiempo y ese Mesías prometido no llegaba. Pero Dios, que no hace nada torcido, que no tiene fallo, que no tiene error, que no se equivoca, que siempre cumple sus promesas, como prometió en Isaías capítulo 9, aparece, llega. Y no llega tarde, llega en el momento señalado y en el momento oportuno. Yo os invito a que abráis vuestra Biblia por el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. La semana pasada nosotros empezamos lo que hemos venido a llamar caminando a la paz. Caminando hacia la paz. Más concretamente nosotros vimos la promesa de paz. Hoy estudiaremos el anuncio de paz. Promesa de paz, hoy anuncio de paz. ¿Y cuál es ese anuncio de paz? Pues lo tenemos delante. Gloria a Dios por este texto. Lucas capítulo 1, versículo 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás luz o a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oí esta semana algo interesante. Si fuéramos capaces de leer un capítulo de Lucas en todo el mes de diciembre, acabaríamos leyendo el capítulo 24 en Nochebuena y celebrando el 25 que Jesús vino al mundo. Hoy leemos parte. Yo os animo a que todos podáis en casa leer este Evangelio de Lucas día a día con los vuestros hasta llegar al 25. Hoy vemos el anuncio de la paz y yo espero que el Señor nos bendiga. Vamos a pedir su bendición en oración. Padre, alabado y bendito sea tu nombre.
porque por tu gracia estamos aquí. Por tu gracia existimos, somos. Por tu gracia podemos en esta mañana abrir nuestra boca para alabarte. Pero también lo hacemos porque tú enviaste la paz. Prometiste la paz, anunciaste la paz y hoy queremos oír este anuncio. Lo queremos llevar a nuestra vida de tal forma que haya paz reinando en nuestros corazones, en nuestros hogares y alrededor de donde quiera que nos movamos. Señor, yo te pido que este texto tan glorioso, grandioso y precioso pueda tocar cada uno de nuestros corazones. Pero solo va a suceder si tú lo haces posible. Señor, yo igual que el ángel hoy, soy simplemente el mensajero. Te pido que tú seas el que haga la obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto, versículo 26, al sexto mes. O sea, 6 meses después. ¿Después de qué? Después del anuncio del profeta Isaías en el capítulo 9 que vimos la semana pasada. No. De hecho, eso sucedió 700 años antes. Por lo tanto, 6 meses después no se refiere a 6 meses después de lo que vimos la semana pasada en el libro de Isaías. Al sexto mes quiere decir 6 meses después que Elizabeth, parienta de María, quedase milagrosamente embarazada de Juan el Bautista siendo estéril. Elizabeth, pariente de María, estaba casada con Zacarías y ambos no podían tener hijos. Pero milagrosamente el Señor abrió el vientre de Elizabeth y pudo concebir un hijo, el que iba a ser el precursor, el que abriría paso a la llegada del Mesías, Juan el Bautista. Aunque hermanos, aquí está la gran diferencia. La concepción de Jesús y su obra, su ministerio, iban a superar enormemente a la concepción y al ministerio de Juan el Bautista. Iban a ser completamente diferentes porque uno iba a ser superior al otro enormemente. Y llega a Nazaret, dice el texto. Hermano, Nazaret era famosa por no ser famosa. De hecho, ni se menciona en el Antiguo Testamento, ni se menciona en los libros apócrifos, ni siquiera la historia menciona Nazaret, y con esto me refiero a que ni en los escritos de Josefo aparece Nazaret. De hecho, si os fijáis conmigo, Lucas, el escritor de este evangelio, tiene que aclarar que Nazaret es una ciudad de Galilea, pues aparentemente nadie conocía a Nazaret. Cuando a Natanael le dijeron que habían encontrado al Mesías, que el Mesías había llegado y que éste era de Nazaret, el futuro discípulo argumenta lo siguiente: ¿de Nazaret? ¿Seguro que es de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dijo Natanael en Juan capítulo 1, versículo 46. Nazaret no era nada. Lo de Teruel existe, se lo inventaron en Nazaret, porque ellos no aparecían en el mapa. Eso es algo que ocurrió allí. Nadie conocía a Nazaret. Pero hermanos, quien hizo famosa Nazaret fue Jesús. Jesús de Nazaret. Él fue identificado como Jesús el Nazareno una y otra vez por todos. Cuando los demonios lo vieron venir, le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Cuando los soldados vinieron a arrestarle para llevarle a la cruz, preguntaron por un tal Jesús Nazareno. Y Pilato puso sobre la cruz un texto que dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Quien hizo famosa a Nazaret fue Jesús y sus discípulos, porque curiosamente nos dice el libro de Hechos, capítulo 24, sus discípulos fueron llamados la secta de los nazarenos. Nazaret no era nadie hasta que Jesús llegó. Nosotros no somos nadie hasta que Jesús llega a nuestras vidas. Eso es así. El ángel llega a Nazaret. Este ángel, curiosamente, este ángel que es el que portaba siempre los grandes anuncios, los grandes mensajes divinos, Gabriel, aparece en Nazaret a una joven llamada María que era virgen. Y os digo una cosa, hermanos, fue virgen todo el embarazo. No solamente antes de concebir, sino que permaneció virgen todo el embarazo hasta llegar a dar a luz. Porque sabemos que después de que dio a luz,
María y José tuvieron más hijos e hijas, pero aquí en el texto era virgen y permaneció virgen, nos dice Mateo 1:25, hasta que dio a luz. Gabriel le dice en el versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Claro que voy a concebir, pensaría María. Estoy a punto de casarme con José, ¿eh? Por supuesto que tendremos hijos. ¿Habrá venido este ángel a decirme algo que ya sé? Ah, no, quizás ha venido este ángel a anunciarme el nombre que tengo que ponerle a mi primer hijo. Ah, Jesús, es un nombre muy bonito. Es un nombre común aquí en la zona. Ah, me parece bien. Hermano, su posible duda se disipó al instante, cuando Gabriel continúa en el versículo 32 diciéndole, María, no. Este es diferente. María, lo que está ocurriendo aquí no es algo común. Este será grande. Este es el que fue anunciado. Este será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María, la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se ha cumplido. Esa Virgen eres tú. Y vas a dar a luz un hijo diferente. Pero el enfoque no estaba en María. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. El enfoque no está en María. Ni Isaías se centra en ella, ni tampoco Gabriel, sino que se centran todos en el hijo que nacería y se llamaría Jesús. Jesús es un nombre precioso, pues significa el Señor salva o la salvación es de Dios. Así es como se iba a llamar al niño, pues cumpliría perfectamente lo que su nombre indica. Él es el Salvador del mundo. Jesús, el Señor salva. Y sería grande. Mis hermanos, mis amigos, atento a esto que voy a decir, que es muy sencillo, parece de primero de cristianismo, pero hay que entenderlo perfectamente. No ha habido ni habrá nadie más grande que haya pisado el planeta Tierra que Jesús. Nadie más grande que Jesucristo. Nadie ha influido más en la historia que Jesucristo. No ha habido un hombre más sabio, no ha habido un hombre más inteligente, no ha habido un hombre más capaz, no ha habido un hombre más amoroso, no ha habido un hombre más perfecto que el Señor Jesucristo. Spurgeon dice, ¿no está probado que Él es grande? Sí, los conquistadores son grandes, pero Él es el mejor de todos. Los libertadores son grandes, sí, pero Él es el mejor de todos. Los salvadores son grandes, pero Él es el único y el mejor de todos. ¿No está probado que Él es el más grande? A lo que yo respondo, claro que está probado. No hay hombre, ni habrá hombre como Jesús. Será grande, y dice el versículo 32, Hijo del Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que es Dios, el Hijo de Dios. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es imagen perfecta de su ser. O sea, Él es Hijo del Altísimo porque Él es la imagen exacta de Dios. Cuando la gente dice, no puedo nunca llegar a conocer a Dios, me cuesta conocerle, solo basta con conocer a Cristo y conocerás perfectamente cómo es Dios. Juan en su Evangelio recoge cómo Jesús habla de sí mismo en estos términos. Una y otra vez en el Evangelio de Juan, Jesús repite esta idea una y otra vez. Por ejemplo, Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. En Juan 12:45, el que me ve, ve al que me envió. Hermanos, el niño sería Dios encarnado, la imagen perfecta de Dios. Y además, el ángel confirma a María la profecía que vimos la semana pasada, Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El ángel lo confirma en el versículo 33 diciendo su reino no tendrá fin. Tal y cual se dijo, así será. Y hoy nosotros podemos ser testigos de que el reino de Dios llegó y no tiene fin. Crece, crece y crece. Hermanos, pronto sabría María
que este niño no era un niño más. Muy pronto. Nada más dar a luz. Las Escrituras nos dicen que cuando María dio a luz en un pesebre y pensaba que allí estaba sola junto a su esposo, olvidada en un rincón, en un establo pequeño de Belén, hombres se acercan, desconocidos se acercan y se postran y se arrodillan ante el bebé. Pronto sabría María que este niño no era un niño más. De hecho, lo experimentaría también 8 días después de dar a luz. Cuando ella y José quieren llevar al niño al templo para presentarlo, un anciano llamado Simeón salió a su encuentro. Y nada más verle, Simeón, yo creo perfectamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nada más ver al niño lo abrazó, cogió al bebé y dijo, Lucas 2:29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón dice, Señor, ahora puedo morir tranquilo, ahora puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Pronto sabría María que lo que le dijo Gabriel era una realidad. Fijaos en la respuesta de María, versículo 34, precioso. Dice ella, ¿cómo será esto? Fijaos que no hay duda en María. No hay ninguna duda en María. No pregunta, ¿será esto posible? A ver, Gabriel, ¿seguro que soy yo? ¿Será esto una realidad? No. Al contrario que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lo podéis leer conmigo en el versículo 18, ahí pregunta Zacarías cuando se le dice que va a ser padre. Zacarías dice, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ey, dame una prueba, dame una señal, muéstrame que lo que me estás diciendo es cierto. Y el ángel se enfada tanto de que le dice, "Buah, ahora te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo". Pues al contrario que Zacarías, María no duda de que va a quedar embarazada. No duda de las palabras del mensajero. Ella está segura que pasará. Solo quiere saber los pormenores. ¿Cómo va a pasar? Explícame qué tengo que hacer. ¿Cómo va a suceder? Y entonces, hermanos, llega la gentileza de Dios. Aquí llega la caballerosidad del Señor. Aquí llega el buen trato de Dios con María. Observarlo conmigo porque es precioso. Aquí llega el perfecto tacto divino, versículos 35 al 37. Gabriel le responde a la duda de María y le dice, María, esto va a ser sobrenatural. Esto no va a ser normal, esto va a ser sobrenatural, un milagro. El Señor, a través de su Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. ¡Qué delicado! ¡Qué precioso! Hermanos, cubrir con su sombra significa cubrir con una nube, como la nube de gloria que protegía al pueblo en el desierto durante el día y le daba sombra. Esa nube de gloria que iba con el pueblo por todos lados en el desierto y les permitía estar resguardados del sol. O como la nube que llenó el templo cuando Salomón lo dedica al Señor, nos dice, segunda de Crónicas, capítulo 5, que una nube llena el templo y la gloria de Dios está ahí presente. O como la nube de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo se transfigura con toda su gloria delante de Pedro, Juan y Santiago. Hermanos, esta nube era la manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios, lo que significa que el mismo poder de Dios que estuvo con Moisés y con muchos en el Antiguo Testamento, el mismo poder manifestado ante estos 3 discípulos, ahora iba a hacer una obra única en María. Una obra sobresaliente, sobrenatural. Aquí vemos la delicadeza de Gabriel al tratar un tema tan personal, tan íntimo, con tanto tacto. No hay crudeza en su mensaje, no hay haz esto y punto, te lo digo yo y ya está. No, hay delicadeza en su mensaje. ¿Por qué? Porque hay reverencia a Dios. Gabriel hace exactamente lo que Dios le pide que haga y también hay, hermanos, respeto a la creación de Dios.
respeto a la persona que Dios había creado y preparado antes de crear el mundo para que acogiese en su vientre a su hijo. El teólogo Wayne Grudem dice, este hecho, este anuncio, muestra que la salvación viene en última instancia de parte del Señor. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible de que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino que es obra de Dios mismo. No pasemos por alto el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Enviado por Dios. Esa es la clave de todo este texto. Esta es una obra de Dios. Este es un obrar poderoso del Señor. Quien se estaba encargando de todo ello es Dios, porque la salvación es de Dios, no del hombre. Hermanos, este fue un milagro del Señor. Que el Espíritu Santo fertilizara el óvulo de esta mujer es un milagro divino. Algo nunca visto, nunca antes había sucedido y nunca más sucederá. Pero atentos a esto. Después de este instante, donde María concibe por el Espíritu Santo, los siguientes 9 meses fueron los normales en un embarazo. Una microscópica vida creciendo poco a poco, día a día, en el vientre de su madre hasta que dio a luz. Una concepción milagrosa, sí, pero un nacimiento completamente natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo 9 meses de embarazo como otros embarazos cualquiera. Los primeros 9 meses de sumisión por parte del Dios soberano, del Dios Jesucristo. Jesús, un hombre de verdad, sí, pero lo divino se hacía humano. Hermanos, esto es grandioso. Este mensaje es glorioso. Este deseo de venir de esta forma, con ese deseo profundo de identificarse con la humanidad, en sí mismo es un pensamiento que me llena de paz. Leer este texto es una oda a la paz. Es decir, wow, Señor, tú tan grande, te identificas con nosotros de una manera tan preciosa. Me llena de paz. Hermanos, siempre hemos visto este texto como el gran anuncio. Así lo titulamos incluso nosotros hoy. El tan esperado anuncio de la por fin llegada del Salvador. Para nosotros, para la humanidad, es la mejor noticia. Eso es lo que ahora en todas las iglesias probablemente se escuchará. Compartimos la mejor noticia, os anunciamos la mejor noticia. Y es que para la humanidad no hay mejor noticia que esta. No ha existido en toda la historia un anuncio como este que hemos leído. Pero recordemos que esto se le dijo a una joven, muy joven, llamada María, que ya estaba desposada con otro muy joven llamado José. Para la humanidad ese es un mensaje hoy glorioso, buenísimo. ¿Pero lo sería para María? Hermanos, entender el contexto de esto nos ayuda a encontrar hoy el principio de paz. Fijaos, había 3 etapas de una boda judía en aquel tiempo. La primera etapa se llamaba compromiso. Era un acuerdo formal hecho por los padres. Hermanos, hay mucha controversia con esto. Evidentemente, cuando es forzado es doloroso, triste y feo. Pero cuando no lo es, hay una verdad buena en este mensaje, en esta primera etapa. Que los padres estén de acuerdo, que los padres puedan dar la bendición a una unión, es algo bueno. Ya no se estila. Ya cuando los hijos se quieren casar, mudar, irse a vivir con alguien, ya ni se pregunta. Pero qué bueno es que los padres puedan ser partícipes de esas decisiones. Pues bien, en las bodas judías lo primero que había era un compromiso, un acuerdo formal entre los padres, entre las familias. El segundo paso era un compromiso matrimonial, lo que se conoce como desposar. Ahí es donde estaba José y María, en este segundo paso, en la ceremonia donde ellos se hicieron promesas
mutuas. José y María ya se habían prometido fidelidad, matrimonio, vivir juntos, formar una familia. Ya se habían hecho sus promesas. Pero había un tercer paso que ellos aún no habían dado: el matrimonio. Eso ocurría más o menos un año después, cuando el novio llegaba por su novia en un momento inesperado. La novia tenía que estar preparada, la novia tenía que estar lista. Ella más o menos calculaba cuándo el novio iba a llegar y tenía que estar preparada, pues cuando el novio llegase se iba a ir anunciando y ella tenía que salir a su encuentro y formalizar plenamente ese matrimonio. Hermanos, a José y María solo le quedaba el paso 3, que seguro estaría a la vuelta de la esquina. Pero aunque aún ese paso no se había dado, eso no significa que no estuvieran ambos bajo las obligaciones de fidelidad mutua. Aunque no habían llegado al paso 3, eso no significa que ellos podían hacer con su vida lo que quisieran. De hecho, este desposar solo se podía romper mediante el divorcio. Eso es lo que José quería hacer, pero lo veremos la semana que viene. Eso es lo que José pensaba. Y si ella, María, era casada, embarazada, sus explicaciones, aunque todas ciertas, no le iban a servir de nada. Podría hasta ser lapidada. Hermanos, a ojos del mundo lo que le venía a María no era una bendición, era un marrón, era un problemón. A ojos del mundo lo que le venía a María con este anuncio no era una buena noticia, sino una mala noticia, una horrible noticia. ¿Cómo afronta una mujer joven como ella una situación como esa? Lo que le venía a María era un problemón. ¿Qué hizo que María pudiera afirmar con tanta rotundidad en el versículo 38, aquí está la sierva del Señor? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que hizo que María pudiese decir con tanta entereza, aquí estoy, disponible, que se haga conmigo lo que tú decidas, Señor? ¿Qué sentimiento pudo embriagar a María, llenar el corazón de María para que ella pudiese decir estas palabras? La paz de Dios. La paz de Dios. Hermanos, 5 palabras de paz le dan a María la tranquilidad ante esta situación tan compleja y tan difícil. El ángel le da 5 palabras a María que le ayudan a crecer en paz y tranquilidad para que ella al final pueda decir, hágase conmigo conforme a tu voluntad. La primera palabra que se le da a María está en el versículo 28. Versículo 28, a María se le dice, el Señor está contigo. María, este no es un plan de última hora. María, esta no es una solución que el Señor se ha inventado ahora mismo, que se le acaba de ocurrir. El Señor no está en el cielo diciendo, uy, que tenía que enviar a mi hijo, que se me ha olvidado. A ver quién cojo. Ay, mira, esa niña está disponible. No. El Señor estaba a los mandos. María, Dios dirige esto. Versículo 26, el ángel fue enviado por Dios. Él está a tu lado, María. Él está contigo. Y la paz de María empieza a crecer. Empieza a crecer ese sentimiento de paz. La pregunta para nosotros es, ¿sabemos esto? ¿Sabemos con toda seguridad que el Señor está con nosotros? ¿Que verdaderamente el Señor está al control de nuestra vida? Ese es un principio de paz que debería traer a nuestra mente la tranquilidad que necesitamos ante cualquier circunstancia. Pero el ángel no se queda ahí. Le da una segunda palabra de paz en el versículo 30. Le dice, María, has hallado gracia delante de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Escuchadme bien, porque la Biblia no dice María llena de gracia. Eso no dice la Escritura. La Biblia no habla de María llena de gracia. La Biblia dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. O sea, el favor de Dios ha llegado a ti, María. María fue un recipiente de la gracia divina, como lo fue Noé. Lo leemos en Génesis capítulo 6, versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Por lo tanto, María no es la dadora de gracia, sino que fue la receptora de gracia. María fue la que recibió la gracia. María es un recipiente de la gracia divina. ¿Por qué cargamos sobre sus hombros tal responsabilidad de gracia? ¿Por qué cargamos sobre sus hombros la responsabilidad de que ella sea la que tiene que dar gracia cuando ella es completamente feliz al saber que la gracia ha venido a ella? Hermanos, qué bueno es vivir bajo el favor de Dios. Aquellos que viven bajo el favor de Dios viven bajo el favor divino. Pueden vivir en paz. Pero la paz de María iba en aumento poco a poco y le dice aún el ángel una tercera palabra de paz en el versículo 35. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es, María, lo que se va a hacer es sobrenatural. Por lo tanto, está tranquila. Si empezó en poder, seguirá en poder. Si comenzó por Dios, Dios lo terminará, porque Dios no deja nada sin acabar. Nadie lo va a frenar, María. Esto es sobrenatural. Si empezó con Dios, estate tranquila, Dios lo va a terminar. Número 4. O hay otra palabra de paz. Le dice Elizabeth, versículo 36, la que llamaban estéril, tu prima, tu parienta, ha concebido. Ha concebido hijo. Esto debía afirmar a María, esto debía motivar a María. Si Dios pudo hacer eso con Elizabeth, y Elizabeth quedó embarazada de forma natural, lo único que Dios hizo fue abrir su vientre y prepararlo para concebir un hijo, a una edad ya muy tardía. Si Él pudo hacer eso con Elizabeth, Dios podía hacer lo que le prometió a María. Eso es lo que el ángel le está diciendo. Hey María, simplemente para que cobres aliento, lo hemos hecho ya con tu prima Elizabeth. Y concluye el ángel con la última palabra de paz, tremendamente poderosa, hermanos. María, si te ha sonado imposible lo de tu prima, déjame aclararte algo. Versículo 37. Nada hay imposible para Dios. Esa es la quinta y última palabra de paz que el ángel le da a María. Nada hay imposible para Dios. Este es un versículo que nosotros todos hemos aprendido de memoria. Este es un versículo que compartimos con nuestros hijos una y otra vez. Pero ¿sabéis que este versículo, aunque puede ser traducido así, más concretamente se debe traducir, ninguna palabra de Dios fallará, María? Ninguna palabra de Dios va a fallar, María. Esta paz, paz ante una muerte segura, vino a María porque ella creyó todo el mensaje de Dios. Esta paz llenó el cuerpo entero de María de arriba abajo porque ella creyó al 100% en su palabra. Creyó al 100% en lo que el ángel le comunicaba. Creyó al 100% lo que Dios le decía. Mis queridos hermanos, amigos que me escucháis, atentos a esto. No dudemos jamás, ni por un instante, del poder que hay cuando una persona se pone delante de las Escrituras. Cuando un ser humano se coloca delante de la palabra de Dios, algo divino está ocurriendo. Esto no es una lectura de una novela. Esto no es un cuento infantil para niños. Cuando un ser humano se coloca delante de las Escrituras, ahí hay poder. El poder divino se manifiesta. No dudemos nunca de lo que Dios puede hacer en una persona que confiadamente se acerca a las Escrituras, confiadamente lee las Escrituras, confiadamente aprende y entiende las Escrituras y se somete a ellas. No dudemos por un instante de la paz que transmiten las palabras de Dios. Por eso María pudo decir, aquí está la sierva, que quiere decir la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque María encontró paz en el sometimiento a las palabras de Dios. En otras palabras, María encontró descanso en la palabra de Dios. ¿Cómo reposamos en las Escrituras? ¿Que tenemos que utilizarlas como almohada?
No. El reposo de las Escrituras no es algo ahí que está lejano, oculto, que hay que ir paso por paso. No, el reposo en las Escrituras es leerlas, creerlas y obedecerlas. Ese es el reposo que se encuentra en las Escrituras. ¿Tú quieres encontrar paz en las Escrituras? Léelas, créelas y obedécelas. Someterse, o sea, ponerse debajo de ellas, de las Escrituras, traerá verdadera paz a la persona y esa persona podrá decir como María, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios trae paz. La voluntad de Dios que está escrita, completamente revelada, trae paz ante cualquier circunstancia. A veces nos ofuscamos intentando encontrar salidas, soluciones, alternativas, planeamos, hablamos, buscamos consejeros una y otra vez y nos movemos de aquí para allá. En algunos casos vamos perdidos de un lado a otro e ignoramos que su palabra, no la mía, no la de un pastor, no la de un consejero, su palabra es el antídoto perfecto para la ansiedad, los miedos, los temores, las preocupaciones. ¿Por qué lo sé? Sí, podría decir porque lo he experimentado. Pero esa es mi experiencia. A lo mejor no es la tuya. Por lo tanto, no es una respuesta clara. ¿Por qué lo sé? Isaías capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, muy atentos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. ¿Por qué sé que la palabra de Dios puede traer paz y es una salida perfecta ante cualquier dificultad? Porque Dios me lo dice. No lo digo yo, lo dice el Dios creador del cielo y de la tierra. Lo dice el Supremo, el Altísimo. Yo la envío y hará lo que yo le diga. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto quiere decir que tiene un acierto pleno, penetra el alma. Mis queridos hermanos, dejadme deciros algo y con esto termino. Una persona no halla descanso en paz cuando muere. Eso es lo que se le suele decir amablemente a las personas que han fallecido. Descanse en paz. Es una bonita frase, no lo niego. Pero una persona no encuentra la paz cuando muere. Una persona encuentra la paz cuando cree en el niño de Belén. No hay verdadera paz sin Jesús. No la vas a hallar cuando cierres los ojos para siempre. La paz se encuentra antes. El descanso en paz se encuentra hoy, no cuando muramos. La paz viene creyendo en Jesús. Y eso viene a través de la lectura de la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿Quieres paz? Acude a la Biblia. Ella te va a proveer la paz que necesitas. Hermanos, María no solo recibió este mensaje con paz, sino que lo disfrutó en paz. No solo lo recibió en paz, sino que lo vivió en paz. Estuvo tranquila en todo el proceso porque días después podíamos imaginarnos a una María en tensión, preocupada, escondiéndose. No. Días después, alegremente sale a visitar a su parenta Elizabeth y dice en el versículo 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, yo María. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. No lo recibió solamente en paz, lo disfrutó en paz. Lo vivió en paz. Una paz que le llegó
porque creyó al 100% en lo que Dios le dijo. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Señor, no nos cansamos de agradecerte que tú hayas tenido a bien dejarnos tal testimonio. Señor, sin ella estaríamos perdidos. Sin ella no sabríamos cómo encontrarte. Sin ella no creceríamos. Sin ella no te conoceríamos. Yo quiero agradecerte que hoy en nuestras manos hay una Biblia. Quiero agradecerte, Señor, que hoy en nuestras manos toda la revelación divina esté a nuestra disposición. Quiero agradecerte el poder que hay en estas palabras, no en las letras, no en la tinta, no en el libro, sino en la persona que ha escrito estas palabras. A ti la gloria y a ti el honor. Gracias, Señor, por tal revelación. Que sea ella nuestra paz, que sea ella la que traiga la paz, que sea ella la que nos revele que solo hay paz en Jesucristo. Yo hoy oro por mis hermanos, para que tú, Señor, les inundes de esta paz y puedan afrontar cualquier dificultad. Pero también oro por aquellos que hoy están aquí y aún no han encontrado esa paz, que buscan y buscan y no la han encontrado. Te ruego, Jesús, la paz encarnada, que te reveles a ellos a través de tu palabra en estos días. Señor, que tu salvación pueda tocar sus corazones, que tu paz les inunde. Sabemos que los problemas quizás permanecerán, pero tu paz nos ayuda a afrontarlos de manera diferente. Gracias, Jesús, por acercarte a nosotros. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos y lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.